nuestro país, pero Temístocles Ortega, ex gobernador del Cauca, ex senador de la República, alguien que sabe mucho y conoce muy bien la zona, ya está conectado en este momento con nosotros. Bienvenido a esta emisión de noticias. Le doy la cordial bienvenida para que analicemos qué está pasando en ese terreno. Señor Temístocles Ortega, ¿cómo está? Bien, bien, qué gusto saludarte. Muchas gracias por este momento. Bueno, usted es una persona que conoce muy bien la zona donde sucedió el derrumbe. Quiero que le contemos a los televidentes y que les expliquemos un poco cuál es la situación gravísima que se vive allí en temas, por supuesto, de movilidad y afectaciones con estas familias damnificadas. Conozco la zona muy bien, evidentemente, la he recorrido en vehículos, caminando, en helicóptero, en fin, la conozco muy bien. Y hay un estado de crisis muy profunda hoy, muy profunda. Esta es una zona geológicamente inestable desde hace mucho tiempo. Asistimos a una crónica de una desgracia anunciada, para citar a nuestro Nobel de Literatura García Márquez. Hay, como tú lo señalaste, más de 1000 damnificados de manera directa en la zona donde ocurrió el derrumbe, que son 4 o 5 veredas de Rosas Cauca, y por supuesto incomunicado el sur del país y toda Sudamérica. La tierra se sigue moviendo, siguen habiendo deslizamientos de tierra. En la parte alta de la cordillera se están produciendo lagunas y lagos que van a generar, sin duda alguna, muchos más desastres en los días que vienen. Eso impide que la maquinaria entre a remover los derrumbes, por lo que estamos haciendo uso de unas vías alternas deterioradas, no están preparadas para tráfico pesado ni tráfico voluminoso. Y adicionalmente, pues, el gobierno del presidente Petro ha activado la construcción de una variante que ya está técnicamente estudiada y que esperamos que esa es la solución de largo plazo, pero de corto plazo requerimos el mejoramiento de las vías alternas, porque la tierra, repito, se sigue moviendo, donde se siguen produciendo. Lo invito a que escuchemos qué dijo el presidente y ya regreso con usted. Hay que construir en cada municipio el mapa de riesgo, saber dónde están los mayores peligros y definirlo antes de que pasen las cosas y sacar las personas de allí, Eso no ha sido posible, a pesar de que la ley lo ordena. La verdad, sea por ignorancia, sea por pereza, sea porque no se cree que va a pasar. Siempre creemos eso. Eso no va a pasar. No se han hecho la mayoría de los mapas de riesgo en Colombia, y cada vez que vienen estos picos climáticos, sea sequía, sea inundaciones, sean huracanes en otros lugares, hay muertos. Una reubicación campesina implica encontrar una hacienda lo suficientemente grande para que quepan las personas que salieron, para que las personas tengan más tierra de la que habían aquí, de la que tenían aquí. El conteo cuando yo llegué, el conteo nos daba casi un promedio de media hectárea por familia. Imagínense ustedes, eso es lo que llama el minifundio. Allí hay que construir una escuela, hay que mirar las circunstancias que permitan que se pueda vivir bien, la cercanía a los mercados, porque hay que vender los productos. Ya ustedes discutirán, tenemos una idea de dónde, y ya hay unas personas ubicando la hacienda, y entonces ya se reunirán ustedes aquí mismo para determinar las medidas que hay que tomar. Nosotros compramos la hacienda. Como parte de estas medidas que anunció el presidente de la República, esta compra de la hacienda para ubicar a estos damnificados, y por otro lado también este mapa de riesgo que es obligatorio hacer en muchos territorios de Colombia. ¿Qué opina de estas dos medidas y esto cómo se podría llevar a cabo rápidamente? Porque la gente necesita ayuda hoy. Sí, el presidente Petro hace un diagnóstico acertado de las circunstancias. El Sistema Nacional Alimentar de Colombia es muy débil. Eso no ocurre solamente en Rosas, el Cauca, en todo el país el sistema es muy frágil. Eso no existe en muchos municipios del país, en su inmensa mayoría. Hay que hacerlo, por supuesto.
Y en el caso particular de los damnificados, sí, una solución es trasladarlos a otro sitio. Rosas, en general, el municipio todo, y la sierra, que es un municipio contiguo, no tiene dónde construir. La zona, repito, lógicamente es muy inestable, es muy montañosa, y la gente no se debe quedar ahí, además porque la seguridad no la tiene. Claro. Hay que conseguir unas haciendas. Las haciendas pueden conseguirse en el Valle del Patía, que es contiguo al municipio de Rosas y la Sierra. Allí hay tierras propicias, aptas para la agricultura, y de manera que esa es una decisión acertada que esperamos se concrete lo más pronto posible. Y es que hay un drama con el tema de los damnificados y el tema de las tierras, porque aparte que históricamente hay un problema ya con las tierras en esa zona, ahora sucede esto y la gente debe estar muy desesperanzada, como que no saben qué va a pasar, no saben a dónde los van a trasladar y como usted menciona, es una zona supremamente difícil. Geológicamente, geográficamente es una zona totalmente complicada para lograr estabilizar a la población. Así es, el Cauca tiene problemas de tierras de hace muchísimos años, particularmente en las zonas oriente y norte del departamento, un poco el centro también, pero una zona del departamento que es el sur del Cauca, el Valle del Patía, puede ser uno de los escenarios para, comprando las fincas de esa zona, allá trasladar a los damnificados. Ese es un tema que, pues, en el que ya está trabajando el gobierno, las autoridades y las propias comunidades, y solamente esperamos que se pueda concretar muy pronto. En Rosas ha habido derrumbes todo el tiempo. Sí, históricamente. Desde 2010, aquí hubo unos derrumbes muy grandes y a los damnificados de ese entonces, del 2010, a otros damnificados del 2019, todavía no se les ha adjudicado tierra ni vivienda. De modo que esta catástrofe se suma a unas anteriores, por lo que la inversión del gobierno debe ser una inversión importante y de una vez por todas una inversión concreta. El anuncio, convertirlo rápidamente en hecho para poder dar una respuesta efectiva a estas comunidades. Claro. Otro de los puntos neurálgicos de lo que sucedió allí en Rosas, en el Cauca, es que Colombia quedó comercialmente incomunicada porque se interrumpió la principal vía que va a la frontera con Ecuador. ¿Qué se dice de la vía panamericana y cómo se va a restablecer? Porque tengo entendido, y usted como conocedor experto en la zona, que es muy complicado despejar el derrumbe en esa carretera. Despejar el derrumbe es muy complicado. Ya señalábamos cómo la tierra aún se está moviendo y se está deslizando, de manera que no es posible, por lo menos en estos días, intervenirlo. Eso va a demorar unos meses más. Mientras tanto, hay que mejorar las vías alternas que existen en el Cauca. Sí. Existen 3 vías alternas secundarias o terciarias a las cuales hay que invertirles para poderlas mejorar y mantener activas mientras por ahí el tráfico de vehículos. Otras vías en el sur del país, en el extremo sur del país, las que comunican con el departamento de Huila y con Mocoa para ingresar hacia el departamento de Nariño y hacia el Cauca por la vía que hay entre La Plata y Popayán. También ya están siendo habilitadas. Hay que habilitar también el transporte por vía marítima entre Buenaventura y Tumaco, y desde Tumaco hacia Pasto y para servir a Nariño y parte del sur del Cauca, y habilitar también un corredor aéreo, aéreo que comunique, pues, el país y Popayán y Pasto, de manera que todos los medios de movilidad hay que utilizarlos para hacer frente a una emergencia que produce unos enormes daños económicos. Ya estamos hablando de billones de pérdidas de los caficultores, de los productores de leche, de los productores manufactureros de Nariño. El comercio con Ecuador está y el centro del país está totalmente colapsado. De manera que el tema es extremadamente grave y requiere una solución múltiple utilizando todos los mecanismos. El presidente Petro conoce la zona. Él ha estado acá, él ha recorrido esa zona antes de ser presidente. Y, por supuesto, la decisión que ha expresado de invertir y atender esta emergencia, pues, es para todos nosotros una gran noticia, y esperamos que se mantenga permanentemente hasta poderla finalizar completamente.
Excelente. Le propongo que escuchemos lo que dijo Gustavo Petro, el presidente, acerca de la vía panamericana y ya regresamos con usted. Ahora, ¿cómo comunicamos el sur con el centro? Quedó destruida la única vía pavimentada, digamos, la panamericana. Es un tema más técnico. Tenemos una solución a un mes. Una solución provisional, ¿no? A un mes. En un mes hay que mantener para la gente que quedó al otro lado una serie de medidas de urgencia. Hay un puente aéreo que hay que evaluar cómo está funcionando. Hay unas posibilidades que solo hasta dentro de un mes para el transporte de carga pesado podríamos utilizar en unas variantes que existen, más caminos vecinales que entonces hay que adecuar para que pasen tractomulas. Vamos a hablar con la Armada Nacional para establecer, y de ahí yo creo que Colombia va a aprender mucho, un puente marítimo, no un puente de hecho, sino un barco, una navegación marítima entre Tumaco y Buenaventura, que permita que muchos productos, sobre todo, no se vayan a podrir del lado del sur del Cauca y del lado de Nariño. Hay otro tema, después de las declaraciones del presidente que están muy ligadas a su respuesta, hay otro tema que también preocupa y es que están cobrando peajes comunidades indígenas en la gente que pretende moverse por las vías alternas. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas del sector y sobre todo con la presencia de grupos armados y de narcotráfico en esa zona del país? Bueno, el presidente Petro, como ya señalamos, tiene claro la situación y las soluciones. Esta es una zona más de comunidades campesinas, no indígenas. Es una zona de comunidades campesinas en su inmensa mayoría, el 99% son comunidades campesinas, no indígenas, que han prestado un gran servicio a todos los damnificados y a los... Claro. Como sabía. Hemos visto los videos empujando los carros, ayudando a los pasajeros. La gente de esta zona, como campesinos que son gente generosa. Solidaria, claro. Iba sin duda alguna solidaria. Ahora, hay presencia también en la zona de grupos armados, que por supuesto ya hay un militar secuestrado. Hacen su agosto y tratan de operar, pese a las condiciones de crisis. Bueno, las propias comunidades organizadas se encargan, por supuesto, la autoridad correspondiente, la fuerza pública y de seguridad. Pero yo creo que en general las comunidades están empoderadas de lo que está ocurriendo y ellas mismas van a encargarse de facilitar el tránsito y hacer posible que no hayan elementos externos que puedan agravar más la situación que de por sí ya es muy grave. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros en esta emisión de noticias, contándole a Latinoamérica y al mundo lo que está pasando en nuestro país con este derrumbe. Ex senador del Cauca, ex gobernador también, Temístocles Ortega, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en DNews. Muchas gracias. Muy buenas tardes.